Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien. Hoy tenemos de cierta manera una clase un poco diferente, sí, que va a ser un poco más explicativa de cómo yo tomé estas tres entradas, sí, o cómo fue que yo analicé estas tres entradas que tienen una particularidad, sí. Las tres, sí, esta tuvo un riesgo-beneficio 1 a 10, sí, que fue la del oro. El euro dólar, también otra entrada genial, que también fue un 1 a 10. Y por último, que estas se las compartí recién ahora, que fue en el GBP-USD, que fue en el día de hoy, que también tiene una entrada que fue un 1 a 10. ¿Sí? Entonces, estas entradas tienen en común que tienen un muy buen riesgo-beneficio. ¿Sí? Voy a arrancar explicando primero la del oro, que fue la que yo les compartí de manera gratuita. Yo les compartí mi análisis. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar por esta de acá. ¿Sí? Voy a eliminar todo y arrancamos de cero, ¿sí? Para que vean exactamente cómo es que yo analizo y cómo es que tomo las entradas, ¿sí? En este caso, yo esta entrada del oro, ¿sí? En particular, fue la única que no tomé, ¿sí? Y ahora después, más adelante, van a entender el porqué. Bien, lo primero que yo identifico es que el precio viene haciendo una estructura bajista en el oro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me forma acá? Sí, acá me forma un patrón que a mí me gusta mucho, sí, que es un patrón de reversión, sí, que es una M. Sí, yo cuando veo una M en el precio, lo que me está indicando es que hay una reversión, sí, en este caso es que el precio quiere continuar con esa tendencia bajista. Entonces, lo primero que hago es identificar mi rompimiento, ya lo dejo identificado como mi punto mínimo, sí. Acá yo ya tengo mi punto máximo. Vamos a retrasar esto mejor, así no se ve lo que pasó acá. Vamos a dejarlo acá. Acá yo ya tengo mi punto máximo. Y acá en el precio tengo mi punto mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo tengo que hacer? Tengo que buscar mi zona donde el precio nos puede llegar a ser nuestro retroceso. ¿Sí? Voy a eliminar esta zona de acá y voy a empezar a explicar algunas zonas que yo empecé a eliminar. ¿Sí? Voy a dejar correr un poquitito más. Ok, no quería que pase esa mecha, entonces vamos a arrancar desde acá. Sí, entonces, ¿qué es lo primero que hago yo? Y empiezo a identificar zonas donde no vendería yo, ¿sí? Las zonas donde represento una X son zonas donde yo no vendería. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad que la mayoría de las personas estén metiendo ventas en ese momento y lo que va a tratar el precio es de tratar de sacar a esos en stop loss. Y está explicado en el anterior video que subí ya, el último video de YouTube, ¿sí? Entonces, esas son zonas que debemos tratar de evitar nosotros operar. Teníamos esta zona de acá y esta zona de acá que nosotros no podíamos meter ventas, ¿sí? Entonces, teníamos que dejar fluir un poco más el precio, ¿sí? Entonces, dejamos correr un poco más. Ahí está, ¿sí? Miren cómo con esta mecha, ¿sí? El precio me saca estos stop loss de acá, ¿sí? Y estos stop loss de acá, que es donde la mayoría de las personas estaba preparando las ventas. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya no evitamos un stop loss, ¿sí? Y ya nosotros empezamos a definir nuestra zona de entrada, ¿sí? Voy a eliminar esto un cachitito, ¿sí? Para explicar algo de acá, ¿sí? Ahora yo vengo al anterior, ¿sí? Para buscar qué zona me conviene para nosotros vender. Lo primero que identifico acá es que tenemos un bloque de órdenes en una temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Que tiene un vacío de liquidez, ¿sí? Que también lo vimos en la otra clase, ¿sí? Y son zonas donde el precio tiene bastante probabilidad de reaccionar, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que identifico? ¿Por qué, profe, esa zona? ¿Sí? Si esta zona es retail, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Esta zonita de acá, ¿sí? Que era la zona de ciertamente retail, ¿sí? Donde la mayoría iba a tratar de vender. El precio, ¿qué es lo que me hace? ¿Sí? Y acá es donde tenemos que ser muy detallistas con todo. El precio viene, ¿sí? Viene bajando, empieza a subir, pega un mechazo, ¿sí? Me saca toda la liquidez que está acá arriba y de ahí empieza la bajada, ¿sí? Entonces, esa zona, ¿sí? Es donde el precio saca la liquidez justo en este mechazo y es una zona que a mí me habilita como una zona fuerte, ¿sí? Donde el precio pueda llegar a reaccionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que empezar a bajar de temporalidad. Este por lo general lo elegí en un bloque de 3 minutos, ¿sí? Acá yo ya elijo que mi bloque es este de acá. ¿Sí? Bajamos a 3 minutos, que es donde yo elegí mi bloque. Fue justamente, creo que había sido un poquitito más arriba, no sé si había sido así exactamente. Sí, pero ese era el análisis que yo había hecho. Volvemos a la temporalidad.
en 15 minutos. Sí, ya saben, igual lo veo en H1, pero el análisis siempre está en una temporalidad de 15 minutos. Trato de mandarlo, dejamos correr. Ahí el precio llega a nuestro punto mínimo. Llega, nosotros habríamos colocado nuestra entrada en esta zonita. Ahí con un stop loss de 4. Y nos íbamos hasta el cierre del día, ¿sí? ¿Por qué nos vamos hasta el cierre del día, básicamente? Porque ese día había una fundamental muy importante, como son las agrícolas, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ese día era para operar únicamente esa fundamental, ¿sí? Además que es viernes, cierra el mercado, por lo general mis operativas se cierran, ¿sí? El día viernes cierro todas las operativas, ¿sí? Entonces dejamos correr un poquito más. Va un poquito lento esto, ahí va. Dice que está lo más rápido, ¿eh? Ahí el precio llega, ¿sí? A mi línea, pero después llega de nuevo y ahí es donde ahí habríamos tenido la entrada, ¿sí? Y de acá nos habríamos ido hasta donde cierra el día, ¿sí? Que cerró por acá abajo, ¿sí? Cuando cierra el viernes creo que cierra ahí, cuando hace esos dos mínimos iguales es cuando cierra el precio, ¿sí? Esto tenía 4 y así es como podríamos haber obtenido un 1 a 10 tranquilamente, ¿sí? Con el análisis que yo les pasé, ¿sí? Para que vean que se los pasé, vamos a buscarlo. Sí, acá tenemos muchísima actividad con también Cuquito, que es una persona que tiene un análisis increíble, ¿sí? Y acá está como yo el día 31 de mayo se los pasé, ¿sí? El análisis, tenían que buscar la zona, pero ya les había marcado que acá el precio había sacado esa liquidez, ¿sí? Entonces después lo único que hice es, este es otro, acá está, ¿sí? Acá es como el precio llega y activa al PIB, ¿sí? Entonces esa fue una entrada increíble, ¿sí? En el oro, ¿sí? Es una de las entradas que yo no la tomé particularmente porque tomé la entrada del euro dólar, ¿sí? Y como estábamos en fundamentales, solo tomé una operativa, ¿sí? Que fue la del euro dólar, que la voy a dejar al final porque es un poco más compleja. Sí, esta fue la entradita de hoy, ¿sí? Haciendo scalping. Ya saben, estoy de vacaciones, estoy en otro país, entonces, no sé, me levanté justo antes, ¿sí? Este fue ayer a la noche, ¿sí? El análisis. Básicamente también es un análisis sencillo, ¿sí? Fácil, capaz de identificar. Voy a eliminar todo, elimino esto y elimino esto de acá, ¿sí? Lo que yo tenía acá es que el precio venía de cierta manera de una tendencia bajista fuerte, ¿sí? Venía con un impulso acelerado, entonces yo dije, voy a rascar un poquito y voy a tratar de tomar esa continuación de tendencia, ¿sí? Yo lo que tengo como referencia que este es mi punto máximo, ¿sí? Entonces yo trazo eso, ya tengo mi punto máximo y acá yo ya tenía mi punto mínimo, ¿sí? Entonces una vez que yo ya tengo identificado mi estructura, en este caso es una estructura bajista que voy a operar, empiezo a identificar zonas probables donde el precio me quiera venir a reaccionar, ¿sí? Yo creo que esta zona de acá, sí, acá tenemos una zona retail, ¿sí? Donde el precio me debe sacar esa liquidez, ¿sí? ¿Y qué es lo siguiente que yo veo y aprovecho? ¿Sí? Yo veo que el precio, todo este rango de acá, a ver si se los puedo señalar con una herramienta, vamos a utilizar esta. Todo este rango que yo tengo de acá a acá, ¿sí? Es que el precio me deja un vacío de liquidez, ¿sí? El precio no vino a rellenar todavía esa zona. Entonces, si el precio todavía no vino a rellenar esa zona, es muy probable que quiera llegar ahí, ¿sí? Y de ahí empiece nuevamente con su tendencia bajista en este caso, ¿sí? En una temporalidad de 5 minutos. ¿Qué es lo siguiente que yo veo? Que el precio acá también tenía una especie de liquidez, ¿sí? Una zona bastante retail. El precio venía, ¿dónde está? Acá. El precio viene, ¡pum! Me saca la liquidez y continúa bajando, ¿sí? Esto de cierta manera yo lo identifiqué de otra manera, ¿sí? ¿Cómo lo identifiqué? Una especie así, ¿sí? Una M muy clara, ¿sí? Entonces son zonas que a mí me gustan muchísimo operar y son las que me dicen cuando el precio me hizo un cambio estructural.
¿sí? Entonces bajo de temporalidades a una temporalidad un poco más corta, ¿sí? Ya para definir bien mi zona. Y yo ya veo que a partir de esta zona el precio puede empezar a reaccionar. ¿Sí? Toda esta zona de acá, yo ya veo que el precio tranquilamente puede llegar a reaccionar. Lo repito de nuevo. Dejo esa zona marcada. ¿Sí? Yo ya sabiendo igual que acá el precio tenía también dos máximos iguales. ¿Sí? Entonces, era probable de que el precio me llegue al punto máximo, ¿sí? Que el precio me llegue hasta esta zona de acá, porque de cierta manera tiene que venir y neutralizar ese máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? ¿Sí? Antes de esperar, ¿sí? A que el precio me llegue a esa zona, dejé un límite preparado en esta zona de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando queremos tener tanta precisión, como me pasa a mí a veces bastante, ¿sí? Se nos van la mayoría de las entradas, ¿sí? Entonces, en este instante yo prioricé, ¿sí? Prioricé en este caso tener no capaz una entrada tan al pip, se podría llegar a decir, pero sí que la entrada llegue, ¿sí? Entonces, dejamos correr para ver cómo se desarrolló. Sí, esta también la envié tarde. Esto se ve muy para acá, creo. Ahí está, el precio me activa mi zonita, ¿sí? Mi zona de ventas. ¿Qué es lo que hace el precio después? Empieza su caída. ¿Sí? Cuando cierro, esta vez cierre cuando el precio me llega a un 1 a 10. ¿Sí? Ya saben, esta vez no dejé correr mis operaciones. ¿Sí? En este caso no las he dejado cerrar. ¿Por qué? Porque la tendencia un poco macro lo que me está representando es que el precio probablemente me quiere hacer un cambio estructural, ¿sí? Ya que el precio me fue rompiendo máximos anteriores, pero este se los dejo de tarea a ustedes. ¿Sí? Entonces, de cierta manera quería hacer un scalping y lo cumplí de cierta manera a la perfección, ¿sí? Y acá se los envié. Se los envié un poco tarde, ¿sí? Pero ahí está, cuando tomé la operativa, cuando hice el análisis y cuando la cerré. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, cumplí con decir lo hice correctamente, ¿sí? Y por último, vamos a la del euro dólar, sí, que fue la entrada que tomé el día viernes. Sí, esta es un poco más compleja, pero de cierta manera es una entrada de mis favoritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando pasan las famosas fundamentales, como le quieren decir algunos, ¿sí? Los movimientos fuertes, ¿sí? O los movimientos acelerados, mejor dicho. Sí, entonces yo ya sabía que en el horario aproximadamente creo que eran a las 9:30 iba a estar la fundamental de las nóminas no agrícolas y probablemente en esa fundamental el precio por lo general tiende a moverse de una manera acelerada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si mi análisis está correctamente hecho, yo tengo probabilidades de que el precio llegue más rápido a mi take profit. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero yo tenía? Yo tenía una estructura alcista, ¿sí? Como son movimientos rápidos, me interesa saber qué es lo último que está haciendo el precio, ¿sí? Y yo acá empecé a identificar, ¿sí? Zonas de liquidez donde no tenía que comprar, o no debería, mejor dicho. Y por el momento, en ese momento yo no tenía la entrada del todo claro, ¿sí? Esto se los he explicado y les dije que esa entrada casi se me fue, ¿sí? Porque vamos a dejar correr. Sí, el precio venía haciendo eso. Dije, bueno, me está respetando esta zona, se quiere ir al alza, capaz. Empezó ahí, empezó acá, ¿sí? El precio, sí, acá está la parte importante. Cuando me hace este movimiento, sí, una temporada de 15 minutos, que lo estaba viendo, este fue el momento de la fundamental, ¿sí? Que fue a las 9:30 hora de Argentina, ¿sí? Cuando el precio me hace esto, yo ya sé que el precio se va a ir a una tendencia bajista, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de que estamos operando una fundamental, es una fundamental fuerte. Sí, me ayudé con el volumen en este caso, sí, para saber si el precio traía fuerza. Entonces, yo ya sabía que iba a operar hacia la baja, sí, por el simple hecho de que el precio me rompió con fuerza este último impulso corto, sí. Entonces, ahora, ¿qué zona yo elegí para vender? ¿Sí? La mayoría de las personas habría tomado esta zonita de acá como una zona de liquidez, que está perfecto. Sí, pero acá tenemos que tener en cuenta que nosotros estábamos operando una fundamental y esta caída era
suficientemente fuerte o rápida, ¿sí? Vamos a dejar correr para que vean un poquito, ¿sí? Miren cómo el precio llega rápido y empieza de nuevo su caída. Bien, vamos a donde yo tomé la entrada, ¿sí? Vuelvo un poquitito para atrás y empiezo con lo explicativo, ¿sí? Miren, y esta entrada estuvo bastante fácil, ¿sí? Miren, el precio acá me deja la famosa liquidez, ¿sí? Que yo tanto les insisto, y miren de nuevo, ¿qué me deja el precio de acá a acá? ¿Sí? Me deja el famoso vacío de liquidez. Entonces vean cómo yo uno todos los conceptos que les estoy dando en el curso, todavía faltan muchísimos por dar, ¿sí? Pero más o menos lo estoy explicando lo que ya hemos visto, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo acá? Acá tengo un bloque de órdenes justo en ese imbalance, ¿sí? O mejor dicho, justo en ese vacío de liquidez tengo un bloque de órdenes que falta rellenar, ¿sí? Entonces yo sabía que el precio podía llegar tranquilamente a esa zona, pero yo en este caso no dejé mi límite preparado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba dudando de que si el precio me podía llegar a una zona un poquitito más alta. Entonces esperé que el precio llegue, sabía que iba a llegar de una manera rápida. Este fue en 15 minutos, perdón, entonces siempre lo veo en 15. Acá, este bloque acá en 15. Ahí está, entonces yo veo que el precio me llega tranquilo al bloque de 15 minutos, ¿sí? Ahora sí, bajé de temporalidad a una temporalidad de 5 minutos y yo entro recién, ¿sí? El precio me hace esta vela de acá, ¿sí? Miren, me hace esta de acá, uy, me equivoqué de herramienta, esta de acá y esta de acá y yo ya dije, bueno, de acá el precio va a caer de una manera fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Cuando finalizó esta vela de acá, entré por mercado, coloqué mi orden, con un stop loss muy corto, sí creo que habían sido 5 pips o algo así, y dejé correr hasta el fin del día. ¿Sí? Cuando cerraba el día, cerraba mi operativa. Entonces, básicamente, vamos a adelantar un poquitito para que no se haga tan extenso esto de acá. Cuando el precio finaliza, ¿sí? El día finaliza, cierra el mercado, en ese momento es cuando cierra la operativa, que fue viernes acá. Justo en esta zonita de acá es cuando yo cerré. Mientras acá figura que tocó stop loss, pero no, porque yo entré en 5 minutos, ¿sí? En la temporalidad de 5 minutos y entré ahí, ¿sí? Para que quede correctamente sería esa zonita así, ¿sí? Entonces ahí ven cómo se pueden tener entradas completamente buenas, ¿sí? Utilizando los conceptos básicos, ¿sí? Porque esto es lo básico todavía del curso que les estoy dando, ¿sí? Entonces, lo último que digo, ya saben, estas 2 semanas, las 2 semanas que vienen van a ser de un canal VIP, ¿sí? Que a diferencia de lo normal, tiene un valor, ¿sí? En el cual se van a operar todos los días en vivo, ¿sí? Acá está toda la información, les hice un videito especial, ¿sí? Entonces cualquier duda se pueden comunicar conmigo, ¿sí? Entonces, ahora sí, no digo más nada, espero que con esto hayan podido aprender algún tipo de entradas y nos vemos pronto. Hasta luego.